todas las personas que están en la sala. Para nosotros y nosotras es un día muy, muy importante hoy día porque, en primer lugar, damos inicio a la celebración de la semana de nuestra escuela. Vienen muchos cambios, muchos nuevos aires y esperamos de que pronto nos veamos en las salas de clase y todos pueda ser como antes. Es el deseo que todos tenemos, ¿verdad? Yo creo que hoy día va a ser una mañana muy especial. Tenemos invitadas y invitados muy importantes que ya tendré el gusto de presentarlos. Así que por el momento voy a dar la palabra a la profesora Cecilia Quintrileo para que dé inicio a esta reunión. Buenos días, ¿cómo están? Me complace en esta mañana estar no en este preciso lugar, pero sí ver a todas y a todos ustedes, darles la bienvenida a esta semana tiene contemplado una serie de actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Carrera. Así que, en primer lugar, dar la bienvenida a los invitados, al doctor Adolfo Albornoz, que está con nosotros en esta mañana y que va a presentar la conferencia inaugural de la Semana de la Carrera. Esperamos que en cada una de las actividades en las cuales ustedes puedan participar sean experiencias muy significativas, tanto para las y los estudiantes de la carrera, como también para toda la comunidad educativa, profesoras, profesores y funcionarios. Agradezco esta instancia, también me voy despidiendo de la escuela, así que es muy grato para mí dirigirme por última vez. Durante mucho tiempo lo he debido realizar muchísimas veces, me siento muy tranquila también. Ya dirigí mis agradecimientos por escrito a mis colegas y también a las y los estudiantes de la carrera que han permitido en este largo y corto periodo de 3 años implementar una nueva malla curricular con distintos énfasis, con nuevos bríos ¿cierto? En las dimensiones del eje de prácticas, del eje de las didácticas y en la articulación de las disciplinas ya con el aula. Yo creo que ese énfasis, no me cabe ninguna duda, que se ha impregnado durante estos años y que su proyección está más que clara, esperando que nuestro colega que asume también la dirección de la escuela en esta nueva etapa, para él también sea una etapa en su vida de mucho éxito, de una experiencia enriquecedora y que sin duda va a contar con el apoyo de todos nosotros. Así que, bueno, más que bienvenidos y bienvenidas, desearles, ¿cierto?, que puedan disfrutar de cada una de las actividades que están programadas para esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, todos sabemos la labor que realizó Cecilia durante 3 años, como dice ella, un corto pero también un largo periodo. Bueno, me corresponde a mí el honor entonces de presentar a nuestro nuevo director de escuela, que está ahí, gel en mano, pero es presto a iniciar sus actividades con nosotros. Damaso Rabanal, por favor, el micrófono es tuyo para dar inicio a esta, que va a ser su primera también actividad como director. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Adolfo, por acompañarnos también en esta oportunidad, que también es tu debut presencial en la llegada a esta universidad y además a nuestra querida escuela, ¿no? Así que, bueno, han sido meses de irnos conociendo de a poco entre los colegas y con los y las estudiantes, así que siéntete nuevamente muy bienvenido, ¿no? Esta semana donde nos vamos a decir muchas veces bienvenidos y bienvenidas. Quiero agradecer primero a Cecilia Quintrileo por su generosidad, ¿no? Por la generosidad, por aprender de ti y por querer tanto a tu escuela, ¿no? A tu escuela de pedagogía en lenguaje y comunicación, que es una
que es una carrera que tiene una larga tradición formativa, ¿no? Y que en ese contexto siempre es un honor y un desafío tener que asumir una responsabilidad como esta. No voy a decir la frase clave de dejar la vara alta y esas cosas, porque esto no es una competencia, es un trabajo en equipo. Claro. Por lo tanto, no hay varas altas. Hay que seguir haciendo comunidad y avanzar con nuestros y nuestras estudiantes, con sus aprendizajes, con sus nuevos desafíos. Y por supuesto, agradecer un montón al equipo de escuela, ¿no? Y a alguien que aparece cada cierto tiempo, que es nuestro comité de autoevaluación, con el que hemos trabajado rigurosamente, ¿cierto? La profesora Elizabeth Martínez, el profesor Gerardo Muñoz, la profesora Yuvini, ¿no? Nuestros estudiantes que son parte de ese comité y que están permanentemente participando, ¿no? Y retroalimentando los procesos de los cuales ellos son protagonistas en esta nueva aventura que llamamos Malla Innovada. Así que, bueno, hoy es el día de los encuentros, no es el día de los discursos, así que esperemos que lo pasemos muy bien en esta semana, que disfrutemos las instancias de aprendizaje conjunto, de volvernos a encontrar, de recuperar lo que significa saludarse en presencial y que esta sea una primera jornada donde aprenderemos junto a Adolfo y que nos podamos también seguir acompañando durante el resto de la semana y lo que nos queda de semestre. Así que un abrazo fraterno a todos y a todas. Gracias por la confianza. Yo sé que cada uno y cada una de ustedes también seguirá poniendo lo mejor para llevar adelante nuestra escuela, ¿no? A ese lugar de éxito que tiene y que debe seguir teniendo. Eso, muchas gracias. Margarita. Gracias a ti, Damaso. Bueno, para la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación también es un honor que nos hayan permitido a la gente que trabajamos en la línea de teatro inaugurar esta semana tan significativa con una charla magistral que en este caso va a estar a cargo de nuestro nuevo profesor que también debuta hoy día en estos lares. De más está decir que desde el año 2004 más o menos, la carrera de pedagogía incluye la labor teatral como uno de los ejes centrales de su quehacer para los futuros profesionales. Está bastante comprobado que las artes escénicas abre muchos caminos a los estudiantes y también a los nuevos profesores. Y el teatro en muchos aspectos es tremendamente formativo. Por lo tanto, para nosotros es súper importante eso, desarrollarlo en su máxima expresión. Tal como decía el profesor Damaso, Adolfo Albornoz, quien me corresponde ahora presentar, llegó hace poquito a nuestra universidad, a nuestra carrera. Voy a leer su currículum, un fragmento, porque tiene un montón de currículum. Personalmente para mí ha sido muy agradable conocerlo y comenzar a trabajar con él en este camino que nos queda por delante para ir desarrollando e ir apoyando desde las artes escénicas lo que significa también el quehacer profesional de los futuros profesores de pedagogía. Adolfo Albornoz es sociólogo y director de teatro, licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción, doctor en Estudios de la Sociedad y la Cultura por la Universidad de Costa Rica. Estudió teatro en la Universidad Finisterrae y también en el Centro de Investigación Teatral La Memoria. Entre sus líneas de investigación están el teatro chileno y la dramaturgia latinoamericana, la sociología del arte, la cultura y el patrimonio. Ha escrito libros como Brizolia Herrera, Memorias de una actriz chilena del siglo XX, el año 2007, Dramaturgia costarricense, el año 2012, Dramaturgia costarricense, Expresiones escénicas emergentes. Director de más de 30 puestas en escena en Chile y en el extranjero, desde clásicos contemporáneos como 6 personajes en busca de autor de Pirandello, el año 2010, Tío Vania de Chekhov, el 2011, La señorita Julia, el 2018, de Strindberg, hasta clásicos chilenos como Hechos consumados de Radrigán, el año 2012. Por su trabajo como director recibió el Premio Nacional de Teatro de Costa Rica el año 2010. El año 2021 se incorpora como académico de planta al Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile. Le damos una cálida bienvenida, Adolfo.
para nosotros es muy importante estar aquí contigo hoy día, darte una bienvenida y ojalá que tu experiencia sea valdiviana, sea larga en el tiempo, fructífera en el quehacer teatral y por supuesto no nos queda ninguna duda que también en el ámbito de la academia. Muchas gracias, Margarita, querida Margarita, por tu tan cálida presentación y bienvenida. Quiero comenzar diciendo que es para mí un gran honor y gusto haberme encontrado en Valdivia y en la línea de teatro de nuestro instituto con quien considero que es una maestra realmente, como es Margarita, y que además me presente el día de hoy, es verdaderamente un lujo para mí. Gracias. No le pongáis tanto color. Estimado doctor Damaso Rabanal, director de la Escuela de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, estimada doctora Cecilia Quintrileo, ex directora de la misma escuela, estimadas profesoras, estimados profesores, estudiantes, colegas, amigas y amigos del teatro, las artes y las humanidades, muy buen día. Agradezco a todas y a todos ustedes por estar aquí ahora y particularmente a don Juan Carlos Guzmán por haber dispuesto el auditorio para este encuentro presencial cara a cara. El teatro no es un lenguaje en crisis. El teatro es una experiencia a contracorriente y resistente, ancestral, que remite a la más antigua de las medidas, la escala humana, corporal, la pequeña comunidad localizada. Su principio, como fundamento y como punto de partida, es el convivio, el encuentro de presencias. Esta reunión que es el convivio es la condición de posibilidad para que el acontecimiento teatral ocurra. Estoy parafraseando, por supuesto, al investigador argentino Jorge Dubati, una de las mentes más lúcidas y productivas del teatro latinoamericano actual. El convivio, esta praxis que solo puede ocurrir aquí y ahora, con sujetos vivos reunidos para accionar y así consumir y transformar sus propias vidas en esta acción, es una especificidad esencial de aquello que llamamos teatro, que asimismo, y por lo que acabo de decir, es un trabajo, es trabajo vivo, quizás la quintesencia del trabajo vivo. Se trata de un trabajo que primordialmente convoca a la polis, a la ciudad, su población y su territorio, a una experiencia de afectación comunitaria alrededor de cuestiones que al menos potencialmente interpelan a cada uno y cada una, sea individualmente y a todas y a todos de manera colectiva. Estoy hablando entonces de teatro y política. Cada acontecimiento teatral, efímero e irrecuperable, aunque pueda ser analítica y narrativamente reconstruido, tal vez imaginado, con su consustancial e inevitable desvanecimiento, es también un recuerdo de la muerte, o si se quiere, un encuentro cara a cara con la contundencia de la vida, finalmente lo único que importa, y su fragilidad. Este encuentro con la muerte y con la vida podemos también conjurarlo a través de la memoria, a través de los cuerpos vivientes que en el presente portan ese pasado que continúa perviviendo. Estoy hablando entonces de teatro, política y memoria. Y me estoy acordando en este momento, cuando estamos sentados en esta mesa, que una querida maestra, Úrsula Hauser,
especialista en psicodrama, numerosas veces nos dijo: siempre dejen una silla vacía para los que ya no están, pero gracias a los cuales hoy estamos nosotros aquí. No apelo a la teoría, tampoco es mi intención poetizarla. Remito a las evidencias. El carácter esencial de la experiencia convivial en este preciso momento lo refrenda para mí la emoción que me habita cuando, después de casi 2 años académicos completos, tengo al fin el privilegio, quizás nunca antes tan profundamente comprendido como tal, de volver a estar en un escenario, en este caso, en uno académico. Estoy seguro de que de alguna forma esta emoción también dan cuenta los estudiantes que durante esta semana de la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, después de 1 o incluso 2 años, realizarán tal vez su primera visita presencial a este campus como partícipes de esa comunidad que hasta ahora solo han experimentado de manera tecnovivial. Ahora es el momento del convivio. La posibilidad del reencuentro humano, cara a cara, debe ser en primer lugar y por sobre todo celebrada. Debiera ser también, especialmente para quienes trabajamos en las humanidades, motivo de reflexión. Tal vez hemos dado demasiado por sentado lo que significa la relación cara a cara. Siendo así, quizás desde el teatro, que es el arte de la presencia, tengamos algo que decir. Por estos días en Chile estamos comenzando a salir de un largo periodo con escasa y por momentos nula actividad escénica convivial, sí tecnovivial. Esta situación, por supuesto, no es particular de nuestro país, es un problema global. Sin embargo, sí es particular de nuestro país el hecho que esta situación haya venido inmediatamente a continuación de un momento de estallido social. Un momento en el cual por eso fui y le pregunté antes. Sí, eso sí, aquí esta puedo utilizar. Ok, gracias. Está complicado el convivio. Esta situación, decía, no es particular de nuestro país. Sí lo es, sin embargo, el hecho que haya venido inmediatamente a continuación de un estallido social. Un momento en el cual también fue puesto en suspensión la forma como entendemos el teatro, como entendemos las artes y como entendemos fundamentalmente la representación. Un momento en el cual las calles, el espacio público, parecen haberse convertido en el escenario privilegiado de ese encuentro convivial, y en el cual las salas también estuvieron mayormente cerradas, vacías. Tuve alguna vez la fortuna de tener entre mis maestros a Alfredo Castro, y a poco andar del estallido en alguna entrevista comentó: no creo que podamos volver a hacer teatro como lo hacíamos antes del estallido, sin por lo menos volver a plantearnos algunas preguntas fundamentales. Dejo hasta aquí este preámbulo para explicar entonces que hoy lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión sobre otro momento en el cual la forma como representamos también fue puesta en suspensión. ¿Qué significa representar? ¿Qué sentido tiene representar? ¿Cómo hacer teatro y para qué hacer teatro? Las salas vacías, los teatros cerrados, también fueron parte de nuestra escena
después del 11 de septiembre de 1973. Y en ese momento hubo hombres y mujeres de teatro que, tal como otros tendremos que hacer hoy, tuvieron que hacerse algunas preguntas esenciales. El 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático constitucional encabezado por el presidente Salvador Allende, comenzó, junto con muchas otras historias, la historia del teatro chileno contemporáneo. La escena teatral profesional, que tras décadas de trabajo había llegado a consolidarse a lo largo del país, como parte de un proyecto de Estado comprometido con la ampliación del bienestar social, escena que hoy reconocemos como nuestro teatro moderno, y que consecuentemente fue hegemonizada por las compañías universitarias y algunos otros proyectos institucionales de carácter nacional, como ocurrió con el resto del campo cultural chileno, comenzó a ser desmantelada desde los primeros días de la dictadura. Las compañías fueron intervenidas y algunas clausuradas, las salas vieron restringido su funcionamiento, los repertorios padecieron la censura y la autocensura, los presupuestos fueron recortados o eliminados, muchas escuelas fueron cerradas, muchos académicos y artistas quedaron desempleadas y no pocas y pocos fueron apresados, torturados, exiliados o asesinados. Lidiando con el adverso horizonte cultural post-golpe, algunas agrupaciones teatrales independientes nobles en su identidad, esto es, nacidas después de 1973, pero lideradas por artistas de trayectoria, en su mayoría trabajando junto a nuevos talentos, en especial autores, lograron primero reanimar, luego rearticular y finalmente renovar el panorama escénico chileno, dando así un resiliente origen a nuestro teatro contemporáneo. La dislocadora coyuntura nacional promovió la misma heterogénea e imprevista fusión más allá del tándem dirección-dramaturgia. Ocurrió, por ejemplo, en los elencos, donde afloraron las y los estudiantes cuyos estudios teatrales se vieron truncados por los efectos del golpe sobre las universidades del país, quienes procuraron completar su formación directamente arriba del escenario o alrededor de éste, en espacios independientes, junto a actores y actrices de reconocido oficio. Ejemplar dentro de este panorama resulta el quehacer del hasta ese momento director y profesor, y desde entonces también dramaturgo y maestro de actuación, Gustavo Meza, y a partir de él de su compañía, Teatro Imagen. En 1973, contando con casi 2 décadas de carrera como artista y académico, trabajaba en la Universidad de Chile. Antes lo había hecho en la Universidad de Concepción. De la principal casa de estudios del país fue inmediatamente expulsado tras el golpe de Estado. Al año siguiente, en 1974, fundó Teatro Imagen, el primer colectivo nacido en dictadura, aventura en la que fue secundado por el ya experimentado actor Tennyson Ferrada y la todavía joven actriz Jael Unger. Con este núcleo de trabajo, entre 1976 y 1978, Meza llevó adelante una labor excepcionalmente fructífera en el marco del último medio siglo dramatúrgico chileno. Como director, estrenó las óperas primas de Luis Ribano, Te llamabas Rosicler, en 1976, Andrés Pizarro, Las 3000 palomas y un loro, en 1977, Marco Antonio de la Parra, Lo crudo, lo cocido, lo podrido, en 1978, el primer trabajo propio de Meza como autor, El último tren, también en 1978, y un año después dirigió la ópera prima de Juan Radrigán, Testimonio de las muertes de Sabina, en 1979, aunque en este caso no con el Teatro Imagen, sino con la igualmente novel compañía Los Comediantes, que había sido organizada, ojo, en 1976 por la ya célebre en ese tiempo Ana González, la primera mujer
que en 1969, la primera actriz, perdón, que en 1969 había sido galardonada con el Premio Nacional de Artes. Así, durante la segunda mitad de los años 60, resistiendo los embates de la dictadura, Gustavo Meza devino una figura protagónica de la escena teatral chilena como principal impulsor de una generación de autores dramáticos y prontamente también de una novísima camada de actores y actrices. Hoy resulta evidente que cada uno de los dramaturgos que debutó vinculado al quehacer de Gustavo Meza terminó produciendo una obra de conjunto de rasgos distintivos. Rápidamente asociamos las piezas de Luis Ribano con la vida urbana en los bajos fondos, las obras de Juan Radrigán con la marginalidad socioexistencial, el teatro de Gustavo Meza con la nostalgia, con tintes provincianos por la patria perdida, la escritura de Marco Antonio de la Parra, quizás el más complejo y difícil de encasillar entre los autores teatrales surgidos en esos años, ha transitado entre el cuestionamiento del imaginario republicano chileno, el asedio a la clase media nacional, la apropiación y resemantización posmoderna de la cultura occidental y la reflexión metateatral. No obstante, resulta igualmente pertinente notar la profunda afinidad temática que exhiben los textos inaugurales de estos autores. Todos debutaron apelando, aunque de maneras diversas, a la escenificación de la memoria del Chile anterior a ese momento, anterior al golpe de Estado, como respuesta al arrasamiento sociocultural emprendido por la dictadura. Todos, en resumen, debutaron poniendo la memoria en escena. El análisis dramatúrgico intratextual no es el eje de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Por lo tanto, a modo de ilustración, solo un par de ideas fuerzas. En Te llamaba Rosicler, la acción propuesta por Ribano y Meza ocurre justo una década antes del golpe de Estado, en 1963, en la casa de una familia conservadora convertida en pensión, donde la propietaria, una mujer alguna vez acomodada y ahora rechazada por sus parientes por un desliz extramatrimonial con un estudiante universitario, se está viendo obligada a compartir con personajes clasemedieros y populares que poco a poco han ido ganando espacio dentro de esa propiedad, subvirtiendo las jerarquías y las normas establecidas, por lo que ella finalmente recurre a un guardia de seguridad, un oscuro habitante de la misma pensión, para que restaure el orden. En Las 3000 palomas y un loro, la trama dispuesta por Pizarro y Meza transcurre ya entrados los años 60, al interior de un matrimonio relativamente acomodado, donde la compleja voluntad de convivencia entre conservadurismo y rebeldía, burguesía e intelectualidad no puede desembocar más que en infidelidad e inestabilidad. Así, esta y el resto de las piezas que hoy quiero comentar buscaron en el pasado reciente y conocido claves que dieran sentido a un presente tan extraño como brutal. Por otra parte, hoy también es evidente que tras fundar colectivamente la dramaturgia chilena post-golpe, cada uno de los autores teatrales que estoy haciendo mención trascendió en el campo cultural chileno con una huella singular. Entre las cumbres de su figuración destacan, entre muchísimos cargos y encargos, reconocimientos y premios, la incorporación a la Academia Chilena de Bellas Artes de Marco Antonio de la Parra el año 97 y de Gustavo Meza el 2007, y el otorgamiento del Premio Nacional de Artes, el mayor reconocimiento al que puede aspirar un artista chileno en su patria, al mismo Meza el 2007 y a Juan Radrigán el 2011, galardón al que de paso de la Parra fue un serio candidato este año, aunque merecidamente lo recibió John Turner. Muy significativas fueron también, en octubre del 2016, el velorio de Radrigán sobre el escenario del Teatro del Sindicato de Actores y Actrices de Chile y el homenaje que camino a su funeral recibió en el Teatro Nacional Chileno. Cientos de personas nos acercamos para decir adiós
mientras el gobierno decretó duelo oficial por un dramaturgo. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde observar lo estrechamente emparentados que estuvieron los primeros pasos dramatúrgicos de estos nobles autores mediante la impronta de Gustavo Meza, puesto que a través de él dialogaron con una tradición teatral que procuraron rescatar y que quizás sin proponérselo terminaron renovando. Privilegiando entonces el testimonio de Gustavo Meza, un protagonista clave de este y varios otros capítulos de la historia cultural de Chile, esta ponencia también presenta a la memoria de la escena. Alejándome de la tematización intratextual que de la dramaturgia habitualmente hace la teoría literaria y o teatral, lo que estoy compartiendo con ustedes es parte de un proyecto de investigación más bien enmarcado en el ámbito de la sociología de la cultura y del arte, y en alguna medida también de la historia cultural, con acento en las condiciones de producción y con énfasis en la perspectiva biográfica. Quizás algunas o algunos de ustedes se van a dar cuenta que para la selección de la información que a continuación quiero compartir con ustedes, para su sistematización, recopilación, análisis e interpretación, me estoy guiando, por ejemplo, de categorías como estructura de sentimiento, trabajada por Raymond Williams, campo cultural, elaborada por Pierre Bourdieu, y mundo del arte, como lo trabaja Howard Baker. También me estoy ayudando de distinciones como relato de vida e historia de vida, tal como lo ha trabajado la tradición francesa, representada por Daniel Berthaud. Por último, quiero contarles que la mayoría de los fragmentos testimoniales que a continuación voy a presentar son inéditos. Provienen de entrevistas que he realizado personalmente con Gustavo Meza y otras personas entre los años 2015 y 2018. Son parte de un libro en el que estoy trabajando y espero que quizás sea mi primera publicación ya como académico de la Universidad Austral de Chile. La compañía Teatro Imagen, cofundada en 1974 por Gustavo Meza y liderada por él hasta hoy, igual que la escuela homónima creada una década después, en 1984, despuntó como parte de la primera cohorte de proyectos escénicos que tras el golpe de Estado y la consiguiente dictadura, lograron articular un heterogéneo coro de voces disidentes o contestatarias al gobierno militar. El Teatro Imagen no estaba solo. Prontamente comenzó a compartir esta trinchera con la ya mencionada Compañía Los Comediantes, organizada el 76, la Compañía de Teatro La Feria y el Taller de Investigación Teatral, ambos creados en 1977, también liderados por figuras reconocidas como Jaime Badel y Raúl Osorio en este caso, y el Teatro Ictus, que había nacido en 1956, que es el decano del teatro independiente chileno y que fue uno de los pocos grupos que sobrevivió a la intervención militar y que por entonces era liderado por dos otros grandes de nuestra escena, Nissim Charim y Delfina Guzmán. A propósito de la voluntad de memoria con la que emergió el proyecto Teatro Imagen, Meza explica: fuimos la primera compañía de teatro que nació después del golpe de Estado, cuando política y económicamente la lógica decía que era imposible hacer teatro. Pero lo conseguimos. Había que hacerlo. Éramos conscientes de que teníamos una responsabilidad: cuidar y traspasar una llama que se nos había entregado y que por muchas que fueran las dificultades, no debíamos dejar que se apagara. De acuerdo con este ethos, corresponde considerar que Meza, quien había iniciado sus estudios de teatro en la Universidad de Chile en 1954, su carrera como director en la Compañía de la Universidad de Concepción en 1957, y tras varias experiencias artísticas y docentes, había regresado como profesor a su alma mater en 1969, fue el vector responsable de insuflar el compromiso con la tradición teatral chilena en los dramaturgos cuyas óperas primas estrenó, puesto que ninguno de ellos, Radrigán, de la Parra, Ribano, etc., contaba con experiencia escénica profesional
antes de este momento. Es así como a través del convivio y a través de la memoria, las generaciones se van encontrando. A partir del mismo testimonio, por otra parte, cabe observar que las adversas condiciones impuestas por la dictadura obligaron a los nuevos colectivos teatrales a idear novedosas relaciones e inéditos mecanismos para procurar su subsistencia económica y la seguridad de sus integrantes. Por ejemplo, algunos se acercaron a iglesias o se vincularon con ONGs. Algunos apostaron por las redes de solidaridad internacional y otros y otras apostaron por el capital simbólico y social de algunas de las figuras de sus grupos. En el caso de la compañía Teatro Imagen, esta emergió contando con la solidaridad del Instituto Chileno Francés de Cultura y especialmente de Roland Husson, consejero cultural de la Embajada de Francia en Chile, quien apoyó decididamente el quehacer artístico y cultural durante los primeros años de la dictadura, a la vez que procuró refugio para numerosas y numerosos intelectuales y artistas que estaban en riesgo y terminaron exiliados y exiliadas en Francia. De Husson, además de este libro que él escribió, Chile nos duele, se han hecho documentales, notas y está presente entre los archivos del Museo de la Memoria. Sobre este decisivo vínculo fundacional, institucional, binacional y la posibilidad que conllevó de reconstruir puentes con experiencias teatrales anteriores al golpe, Mesa evoca: en el Instituto Chileno Francés estaba Roland Husson, un tipo extraordinario. Ayudó muchísimo al mundo del arte y la cultura mientras estuvo en Chile. Por ejemplo, como en la universidad las clases de teatro estuvieron suspendidas, el instituto prestó una sala en la que yo hice clases a los estudiantes que quisieron seguir formándose. Fue una experiencia importante para impedir que se perdiera por completo el trabajo que veníamos haciendo antes del golpe y como semillero. Ahí se armó el grupo Teatro Joven, de donde salieron varios que habían sido mis alumnos en la universidad y después se sumaron a nuestra compañía. Por otro lado, el chileno francés facilitó la sala para un proyecto que terminó siendo la primera obra estrenada en dictadura, La mano y la gallina, con Tennyson Ferrada como protagonista y yo como director, dice Mesa. Fue muy gratificante porque no aguantábamos más sin hacer teatro y parece que al público le pasaba lo mismo porque rápidamente llegamos a 100 funciones a pesar de que teníamos que hacer teatro en las tardes. Esa obra abrió la puerta para un reencuentro. Aunque apoyos como el de Husson fueron vitales, así como de diplomáticos y diplomáticas suecos, alemanas, mexicanos, costarricenses y más, nada garantizaban. De hecho, aunque la producción de La mano y la gallina de Fernando Yussó, estrenada durante el verano de 1974, constituyó un sorprendente éxito de público y de crítica, tras varios meses de funciones, los otros dos integrantes del elenco, María Elena Duvachel y Julio Jung, partieron al exilio en Venezuela, donde permanecieron durante 10 años. La represión política era, evidentemente, un grave problema. La crisis económica era otro igualmente serio. Mesa recuerda: estábamos psicológica y moralmente destruidos por lo que significaba sobrevivir, trabajando en oficinas de publicidad, haciendo comerciales de televisión y otras estupideces por el estilo. Y estaban físicamente reventados los compañeros que tenían que hacer cualquier otro tipo de trabajo para subsistir. Eran tiempos muy duros. La promisoria experiencia vivida con La mano y la gallina fue el catalizador que impulsó a Mesa, Tennyson Ferrada y Jael Unger, quien por entonces era la compañera sentimental del director, a armar su propio grupo. De manera algo paradójica, la empresa de publicidad en la que Mesa trabajaba o sobrevivía otorgó un préstamo para financiar la primera producción. La compañía Teatro Imagen debutó en noviembre de 1974 con el estreno de El día que soltaron a Joss, del dramaturgo belga Hugo Claus, y dobló su apuesta en junio de 1975 con Mi adorada idiota, del dramaturgo francés François Boyer. En relación con este momento inaugural, que también estuvo lleno de memoria, Mesa reflexiona:
Actualizamos a las nuevas circunstancias la herencia que traíamos, no solo la formación técnica, sino también la ética. Primero preguntarnos por qué y para qué hacer teatro en cada momento y en cada lugar, y luego buscar cómo hacerlo. Así me formé en la Universidad de Chile y así trabajamos a fondo en la Universidad de Concepción, donde se dio uno de los movimientos teatrales más importantes de la historia, de donde Tennyson y yo derivábamos directamente. Allá en el sur, dice Mesa, habíamos desarrollado un proyecto de verdadero teatro nacional y popular, tanto en el lenguaje escénico como en la difusión del trabajo. Un teatro muy efectivo escénicamente, que logramos ligar a un enorme público laboral y estudiantil. Entonces La mano y la gallina, por una parte, nos demostró que había un público huérfano, ávido de teatro, que primero teníamos que recuperar y después ampliar. Y por otra parte, reafirmó la urgente necesidad de reaccionar ante la frivolidad. A veces se olvida que entre las aberraciones de la dictadura también estuvo la campaña de verdadera idiotización nacional que llevó adelante. Nosotros queríamos hacer un teatro que entretuviera ojalá a mucha gente y también la hiciera pensar. Y para esto el Teatro de Francia y sus alrededores, que conocíamos bien porque siempre estuvo presente en los repertorios de nuestros teatros universitarios, nos parecía ideal. El reencuentro entre las y los profesionales de la escena y su público fue un proceso gradual y complejo. A lo largo de todo el país, durante los momentos inmediatamente posteriores al golpe de Estado. De hecho, el primer estreno de la compañía Teatro Imagen tuvo pocos espectadores y fue un fracaso económico, situación que solo mejoró parcialmente con la segunda producción. Más rápida fue la complicidad que la emergente agrupación encontró en otros agentes del mundo artístico-cultural. Por ejemplo, por parte de los y las estudiantes de teatro, cuya formación había sido interrumpida por la intervención militar e informalmente atendida por Gustavo Mesa. Ellos y ellas le retribuyeron asumiendo como voluntarios tareas de producción. A la vez, colegas que continuaban en la Universidad de Chile y otras instituciones, a título personal y de manera cuasi clandestina, le hacían llegar materiales reutilizables para sus proyectos. El Instituto Chileno Francés de Cultura, por su parte, propuso a la compañía un convenio formal de colaboración. Sobre este decisivo momento, Mesa comenta: Roland Jusson elaboró un plan, difundir nosotros la cultura francesa y proteger ellos en alguna medida la cultura nacional. A nosotros nos interesaba seguir en la línea de los franceses. Sentíamos que con la obra de Joss habíamos podido remover el inconsciente al poner en escena una reflexión sobre la culpa. Con la de Boyer hablábamos de una isla que se estaba hundiendo y lo que implicaba que cada uno buscara individualmente su tabla de salvación. Más de alguien dijo que habíamos alterado el texto, pero no fue así. En ese momento solo nos interesaban problemáticas generales, que quizás sutilmente pudieran ser asociadas con la contingencia. Estábamos convencidos de que nuestro compromiso con el país y la cultura se expresaba, en primer lugar, al decidir quedarnos en Chile y formar una compañía, a pesar de los riesgos que corríamos y los ofrecimientos que recibíamos para exiliarnos, empezando por el mismo Jasón y los franceses. Y en segundo lugar, nuestro compromiso se demostraba al decidir montar de la mejor forma que pudiéramos, con nuestros escasos recursos y nuestro reducido elenco, las obras que decidíamos hacer. Pensábamos que no era el momento para grandes planteamientos políticos ni estéticos y tampoco para mirar atrás o analizar la tragedia nacional. Así que decidimos seguir con la dramaturgia francesa y dejar la chilena para más adelante. Sí nos propusimos que nuestras obras estuvieran muy bien hechas, que las actuaciones fueran impecables. Queríamos que la gente sintiera que estaba frente a muy buenos actores, que viera que en Chile había muy buenos actores y pensara que era un crimen que no estuvieran haciendo su trabajo, o peor aún, yéndose del país. También pensábamos, un poco ingenuamente, dice Gustavo, que este reconocimiento nos daría algo de seguridad, porque podía ser más difícil tocar a figuras queridas. Nos habíamos dado cuenta de que la publicidad y la televisión podían ayudarnos más allá de lo económico, porque si bien cualquiera podía desaparecer de un día para otro, quizás quien era un rostro de campaña publicitaria o trabajaba en una teleserie tenía algunas menos posibilidades de que le pasara algo. Lamentablemente esta posibilidad no era la misma para todos, agrega Gustavo.
Mientras Jael protagonizaba una teleserie en Canal 13, Tennyson fue uno de los primeros actores vetados en el Canal 7. En la televisión y en nuestro gremio hubo listas negras. Esto nadie lo puede negar. El objetivo de producir trabajos de excelencia fue logrado desde el primer momento. Tennyson Ferrada recibió el premio de la crítica al mejor actor por el estreno en 1974 de El día que soltaron a Josh. Jael Unger obtuvo el premio de la Asociación de Periodistas de Espectáculo a la mejor actriz por la producción de 1975, Mi adorada idiota, y ambos continuaron recibiendo los mismos reconocimientos u otros similares, especialmente Tennyson Ferrada, por varios de los estrenos siguientes. Sin embargo, el deseo de la compañía de postergar su incursión en la dramaturgia chilena no pudo ser satisfecho. Mientras la compañía de Teatro Imagen preparaba su tercera puesta en escena, los dramaturgos y dramaturgas francesas se unieron para, como medida de solidaridad y presión ante la dictadura chilena, prohibir la presentación de sus obras en nuestro país. La pieza, que ya se encontraba en proceso de ensayos, debió ser desechada, y en el marco del convenio con el Instituto Chileno Francés de Cultura, la única otra opción era dramaturgia chilena. Así, en 1976, se estrenó Te llamabas Rosicler, de Luis Ribano, que se convirtió en el tercer estreno de la compañía y en el primer impulso para una nueva generación de dramaturgia nacional. A propósito de este nuevo paso hacia adelante, que una vez más estuvo lleno de pasado perviviendo en el presente, Mesa explica: cuando los franceses negaron los permisos para hacer sus obras, se nos vino la realidad encima. Dijimos, bueno, se hace una obra chilena, y si la obra que necesitamos no está, la inventamos. Era lo mismo que Pedro de la Barra había hecho y dicho repetidas veces durante sus años en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Él planteaba que sin dramaturgos nacionales no podía haber un verdadero teatro nacional y que si los autores no aparecían, las compañías tenían que inventarlos. Eso lo vivimos directamente, dice Gustavo, cuando Pedro, por ejemplo, tuvo la idea de juntar en Concepción a Manuel Rojas con Isidora Aguirre para que escribieran Población Esperanza, y cuando luego se esforzó por hacer aparecer un texto de autor local, Las redes del mar, de José Chesta. Entonces, como Teatro Imagen, llevábamos un par de años conversando sobre ideas y temas para cuando estuviéramos listos para montar teatro chileno, pero de pronto nos encontramos con esta urgencia. Teníamos que salvar la compañía y no podíamos sentarnos a esperar que un dramaturgo escribiera una obra, sino que teníamos que trabajarla nosotros. Conversamos nuestras ideas con varios novelistas, cuentistas, poetas, y Luis Ribano quedó primero en la lista. Él nos hizo una propuesta de vuelta y comenzamos a trabajar colectivamente. Fue así como nació el enorme éxito de público y de crítica que fue Te llamabas Rosicler. Pieza que además, sin haberlo buscado, abrió el camino para dialogar más directamente con los acontecimientos nacionales del momento. Como el compromiso con el Instituto Chileno Francés seguía en pie y la negativa de los autores y autoras teatrales franceses a ser estrenados en Chile también, la compañía recurrió a un dramaturgo ya muerto. Ese mismo año estrenaron Topace, de Marcel Pagnol, y al año siguiente, en 1977, se arriesgaron con un segundo texto chileno, Las 3000 palomas y un loro, de Andrés Pizarro, quien, como Ribano, había incursionado en otros géneros, pero no en la dramaturgia. Comenta Gustavo Mesa: en nuestra urgencia por hacer teatro chileno y buscar autores, para nosotros era importante tratar de incorporar a un hombre como Andrés Pizarro al teatro. Era un enorme desafío que nos autoimpusimos, pero no resultó. El trabajo no quedó bien y fue un merecido fracaso económico y de crítica. Tras llevar a escena esa misma temporada otra pieza francesa, El visitante y la viuda, de Víctor Jaim, en 1978 la compañía arremetió con un nuevo drama nacional, El último tren, escrito por Gustavo Mesa en colaboración con los integrantes del Teatro Imagen, proceso creativo en el que terminaron de afinar una metodología propia para la producción de dramaturgia nacional. A continuación, el director condujo los debuts de quienes se convertirían en dos autores mayores, probablemente los dos principales referentes de la dramaturgia chilena del último medio siglo. Lo crudo, lo cocido, lo podrido, de Marco Antonio de la Parra, presentada, censurada y estrenada en 1978, y Testimonio de las muertes de Sabina, de Juan Radrigán, escenificada por primera vez en 1979, cada una de las cuales, como clásicos del teatro chileno que son,
merece ser revisitada por separado, tanto por su densidad textual como por su trascendencia como obra matriz de una producción de conjunto. Voy empezando a acercarme al final. En el marco del ejercicio de memoria que con esta conferencia quiero proponer, cabe volver brevísimamente sobre las óperas primas de Radrigán y de la Parra, y en relación con este último, recordar un singular episodio a fin de revelar desde otras perspectivas el quehacer de Gustavo Meza y la importancia de reflexionar desde el momento escénico teatral presente sobre momentos escénicos teatrales conviviales de nuestro pasado reciente. En 1978, cuando el director Eugenio Guzmán estaba a la cabeza del teatro de la Universidad Católica, procuró incorporar a esta institución al proceso de promoción de esa nueva generación de dramaturgia chilena que Meza e Imagen, secundados por el Teatro La Feria, el Taller de Investigación Teatral y el Teatro Ictus, entre otras compañías independientes, esforzada y arriesgadamente venían impulsando desde hacía un par de años. Ditborn propuso que la compañía universitaria estrenara Lo crudo, lo cocido, lo podrido, de un Nobel y todavía desconocido dramaturgo Marco Antonio de la Parra, y encargó a Meza, ya no solo director, sino también formador de nuevos autores, la responsabilidad de la puesta en escena. Tras meses de trabajo con afiches impresos, invitaciones cursadas y prensa desplegada, llegaron los ensayos generales. Jorge Suet, oficial de la Armada, ejercía como rector delegado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su vicerrector de comunicaciones era Hernán Larraín, actual ministro de Justicia. Tras un ensayo general que consistió en una función privada para autoridades del teatro y la universidad, Larraín, el actual ministro de Justicia, se acercó a Ditborn y le dijo «no», y se retiró sin decir más. Así, una producción que estaba lista para iniciar su temporada en los días siguientes fue censurada. Ante las cámaras de Canal 13, el mismo Larraín, que al año siguiente sería promovido a vicerrector académico, explicó: «Lo crudo, lo cocido, lo podrido no ha constituido, en opinión de las autoridades superiores de esta universidad, un ejemplo de progreso cultural. Por el contrario, dado su lenguaje, dada cierta irreverencia sostenida a lo largo del desarrollo dramático de esta obra, creemos que está muy lejos del nivel que ha tenido en sus 35 años el teatro de nuestra universidad. Hemos creído conveniente, en consecuencia, suspender el estreno, por cuanto el nivel que nosotros aspiramos a tener es de excelencia. No aceptamos cosas medias y mucho menos vulgares, groseras, o que se presten para finalmente casi insultar al público que pudiera asistir a ver esta obra». El resto de la historia es sobradamente conocido. Perdón, si quieren ver esas declaraciones y otras de la época en vivo, les recomiendo en YouTube el documental Mierda, mierda, la función debe continuar, especialmente el capítulo Teatro en Resistencia. El resto de la historia es sobradamente conocido. Tras ese frustrado reencuentro con la escena universitaria, Meza volvió a su trinchera en el teatro independiente, desde donde decidió insistir en el proyecto. Así, con un elenco reforzado para la ocasión con sus ex compañeros del teatro de la Universidad de Concepción, es decir, a Tennyson Ferrada, Jael Unger y Gonzalo Robles, se sumaron en esta ocasión Fernando Farías y Alberto Villegas, la compañía Teatro Imagen desafió al autoritarismo y estrenó Lo crudo, lo cocido, lo podrido, apenas unos meses después de haber sido censurada como producción de la Universidad Católica. Hoy es fácil de contar, pero en ese momento los riesgos no eran pocos. Apenas un año antes, por ejemplo, a inicios de 1977, cuando la compañía Teatro La Feria llevaba pocos días de exitosas funciones de su primer trabajo, Hojas de Parra, Salto Mortal en un acto, con dramaturgia de José Manuel Salcedo y Jaime Badel sobre textos de Nicanor Parra y dirección de Jaime Badel, la carpa de circo en la que se presentaba fue quemada. Esto ocurrió en el centro de Providencia, durante la madrugada, en medio del toque de queda, cuando supuestamente nadie podía andar por las calles más que carabineros y uniformados. Nunca se determinaron culpables ni se entregó una versión oficial de los hechos. Sin embargo,
Pocos días antes, el periódico La Segunda había titulado en portada «Infame ataque al gobierno», y en su interior se había incluido un escandalizado y extenso artículo, sin firma por supuesto, titulado «Obra teatral critica política del gobierno». Me parece conveniente recordar algunos de estos episodios, particularmente hoy, cuando increíblemente las fuerzas intolerantes, autoritarias, fascistas, están volviendo a ocupar un espacio público significativo en nuestro país. Algunos de los personajes son los mismos. A propósito de la decisiva experiencia que como novel dramaturgo, antes un comentario. Contrariando la opinión del entonces vicerrector y actual ministro Larraín, a quien la propuesta de la dupla de la Parra Mesa le pareció vulgar, grosera y de bajo nivel, opiniones que él consideró argumentos suficientes para prohibir la presentación, el nuevo texto dramático recibió en Nueva York el premio a la mejor obra latinoamericana del año. A propósito de esta decisiva experiencia que como novel dramaturgo de la Parra vivió junto a Mesa, como director formador, en una crónica sobre su prehistoria dramatúrgica, el hoy consagrado dramaturgo en ese momento comentó: «Hice una y otra versión hasta lograr lo que Gustavo consideró un material de trabajo. Con él aprendía a cada momento algo nuevo que me iba iluminando lo que significaba realmente ser dramaturgo». Algunos años más tarde, al prologar una antología de textos de Gustavo Mesa, de la Parra agregó: «Junto a Gustavo, en largas sesiones de lectura y discusión, paseos peripatéticos, ensayos meticulosos, fui entendiendo de qué se trataba esto de la dramaturgia. Escribí con su mirada de padre por encima de mi hombro, dejando que yo me manifestara en toda mi plenitud». Finalmente, en una entrevista un poco más reciente del año 2001, de la Parra precisó: «Gustavo me hace entender lo que significa el arte de la escritura y lo hace de una forma muy bonita. Él nunca me enseñó a escribir, más bien estrujó mi propia forma de hacerlo». Radrigán, por su parte, con la simpleza y contundencia que caracterizan sus palabras siempre, a propósito de su experiencia escénica originaria, en una entrevista del mismo año 2001 explicó: «Después del golpe de Estado me pasaron muchas cosas. En una de esas terminé vendiendo libros en un puesto de la Plaza Almagro, donde escribí mi primera obra. Se la mostré a Tennyson Ferrada y él a Gustavo Mesa, quien la montó de inmediato. La obra era testimonio de las muertes de Sabina. Entonces, si no hubiese existido la gestión de Tennyson y de Gustavo, yo no habría escrito más». Termino con un brevísimo comentario de contextualización histórico-dramatúrgico. Para aquilatar algo de la importancia y trascendencia que creo yo tiene esta escena que he tratado de reconstruir para ustedes en estos minutos, y por lo tanto del trabajo artístico y cultural de Gustavo Mesa y el grupo que alrededor de él se articuló, ténganse presentes los siguientes datos. Nuestra célebre, querida y admirada dramaturga Isidora Aguirre, figura esencial del teatro chileno, en particular del movimiento de los teatros universitarios y la dramaturgia de crítica social, en 1969 estrenó Los que van quedando en el camino. Al momento del golpe ella trabajaba en la Universidad Técnica del Estado, por supuesto fue obligada a salir de ese lugar. Recién vino a producir una nueva obra mayor en 1982, Lautaro, epopeya del pueblo mapuche. Egon Wolf, otra figura clave del teatro chileno pre-golpe, en 1970 estrenó Flores de papel. Durante la década de los 70 se reestrenó esta pieza en Argentina, Inglaterra y Francia. Pero Egon recién volvió a presentar un nuevo texto en la escena nacional en 1984, La valsa de la medusa. Alejandro Sivekin, por último, otro nombre propio fundamental del teatro chileno, de los teatros universitarios
e incluso en el caso de Alejandro de la escena del siglo XXI. Recordemos que él y Bélgica, su compañero de toda la vida, nos abandonaron recién el año pasado. Para el 11 de septiembre de 1973, junto a su compañía, el Teatro del Ángel, estaba ensayando La Virgen del Puño Cerrado, bajo la dirección de Víctor Jara. Tras el brutal asesinato de su compañero, el autor asumió la puesta en escena y algunos meses más tarde estrenaron, aunque con un nuevo y atenuado título, La Virgen de la Manito Cerrada. A continuación partieron al exilio. Estuvieron en Costa Rica durante 10 años. Sieveking recién volvió a estrenar una nueva pieza en Chile en 1985, después de su retorno, La Comadre Lola. Cambio de frecuencia con un último dato. En otro registro, Ramón Grifero, figura clave del underground y de la segunda generación de autores y autoras que surgieron durante la dictadura, estrenó su primer trabajo en Chile, tras haberse formado en Europa, en 1982. Recuerdos del hombre con su tortuga. ¿Qué ocurrió en términos dramatúrgicos autorales, más allá de la creación colectiva, en la escena santiaguina, entre el golpe de Estado de 1973 y esta serie de reapariciones y emergencias ya entrados los años 80? Bueno, en gran medida, lo que acabo de explicar. Un proceso de rearticulación de la escena teatral chilena que encontró en la memoria de Gustavo Meza y sus compañeros y compañeras uno de los principales recursos para promover a una nueva generación de dramaturgos como uno de sus principales productos. Proceso que aquí ha sido reconstruido trabajando la memoria de uno de sus principales protagonistas, Gustavo Meza. ¿Por qué todo esto? El año 2004 tuve yo la ocasión de producir esta antología y el estudio crítico del teatro de Juan Radrigán, Crónicas del Amor Furioso. Paralelamente a mi trabajo como investigador, he tenido la oportunidad de encontrarme escénicamente 3 veces con Radrigán. El 2003 actuando en Fantasmas Borracho, en Concepción. El 2011 dirigiendo Hechos Consumados en San José, Costa Rica. El 2018 dirigiendo Isla de Porfiado Amor en Santiago. En el caso de Marco Antonio de la Parra, el 2007, tuve la fortuna de poder producir el estudio crítico introductorio de esta antología, El arte del peligro. Y escénicamente he tenido el gusto de encontrarme 2 veces con él, dirigiendo Monogamia y dirigiendo Ofelia. Y me he dado cuenta, preparando esta conferencia, preparando mis clases este año, preparando el inicio de un nuevo capítulo de mi propio y modesto recorrido teatral. Y al mismo tiempo, porque es en Valdivia, es una nueva ciudad, es una nueva institución, pero al mismo tiempo pensando, tratando de pensar tal vez, cómo, por qué y para qué hacer teatro después de la pandemia, cuando volvemos a encontrarnos, inevitablemente me he encontrado leyendo y releyendo y escuchando y pensando a mis propios autores de cabecera, buscando alguna clave en mi propia memoria y en mi propia biografía que mirando hacia atrás me ayude a encontrar un sentido para lo que viene hacia adelante. Quizás no estoy más que atrapado en una de las más enigmáticas metáforas del siglo XX, Benjamin y el ángel de la historia, que vuela con sus alas extendidas hacia adelante, con la cabeza y el rostro vuelto hacia atrás, pero avanzando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Adolfo.
La verdad que escucharte, claro, las personas que estamos más cerca de la escena es bastante emocionante recordar tantas cosas. De alguna manera, Gustavo Meza Radrigán y Marco Antonio Laparra tienen alguna relación también con lo que ha sido el desarrollo teatral acá en Valdivia, no mucha, pero hay ciertos vectores ahí que se dieron en su momento, hay ciertas situaciones bastante también similares cuando fue el cierre de la escuela acá el año 77, no antes, 76. Y así, en fin, hay mucho que discutir y que hablar. Tenemos algunos dramaturgos acá, pero vienen directamente de la escritura de Marco Antonio Laparra. Es curioso, el estreno de La muerte de Sabina, que fue el 79. El 79 y el segundo estreno de Radrigán fue en Valdivia, el 80. ¿Cuál? El loco y la triste. El 80. Sí. Es que ahí hay un dato que a mí siempre me ha parecido extraño, porque no fue el 80. Lo que pasa es que pues yo fui testigo además, por una situación extraña, Radrigán nunca reconoció el estreno Pero tú me estás hablando del montaje, ¿de cuál montaje de Lo que la triste del 80? El, ¿Quiénes eran? el archivo que yo tengo, esto no es de testimonios de ellos, sino ¿Ya? que en mi propia reconstrucción, yo tengo los recortes de prensa ¿Ya? de periódicos de Valdivia del 80 dirigido por Torres. Por Jorge Torres. Sí. Sí, es curioso porque yo siempre me recuerdo que fue antes, pero no sé, a lo mejor yo estoy equivocada. Y lo curioso fue que Radrigán nunca reconoció que el estreno había sido en Valdivia. Para él el estreno fue en Santiago, creo que en la Chile, del Loco y la Triste. Hay un evento ahí que la historia cuando uno es testigo lo tiene tan encima que no ve mucho las cosas. Esa es una situación súper extraña. Y bueno, Gustavo Meza igual vino mucho a Valdivia, trajo mucha producción acá durante largos años, después siguió viniendo el hijo. Pero lo de Radrigán, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, que Radrigán vino a la escuela, pero no era, fue mucho antes, el 79. Te estoy hablando del 75. 74, 75, yo me recuerdo haber conocido a Radrigán siendo yo miembro de la escuela. Pero nadie sabía, no era Radrigán que lo entendemos ahora, era un desconocido. ¿Ya? Pero yo de repente hilando los hechos me parece tan extraño que el año 80 me da la sensación de que hubo un montaje antes, de que eso como que se reestrenó el 80. Pero Eso puede ser. algo así hubo. Bueno, para que ustedes vean que las historias también se entrelazan. Lo que pasa es que cuando uno ha sido testigo de algo, es todo muy nebuloso en algunos aspectos, porque uno ve las cosas de otra manera. Las ve porque estás adentro, no las ves de afuera. ¿Ya? Entonces, de repente te llama la atención ciertas cosas. Bueno, quisiera abrir el micrófono e invitarlos. Mira, eso de abrir el micrófono es como de Zoom, ¿no? Se me quedó pegado. Prendan sus pantallas, por favor. No. Quisiera que las personas que están en la sala, si quisieran preguntar algo, comentar, compartir, etcétera, este es el momento. Así que los escuchamos, los esperamos. Yo sé que hay algunas personas acá que están haciendo el diplomado con Adolfo. Estas son temáticas recurrentes. Hay muchas cosas que dijo Adolfo en su escrito, por ejemplo, el tema de la ética teatral, sobre todo cuando estamos en estas épocas de crisis, ¿no? Cómo retomar una ética teatral que involucra tantas cosas, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto trabajo bajo, que nadie al final te va a decir, mira que lo hiciste fantástico, sino que el teatro siempre ha tenido siempre es lo que yo digo, tiene un sustrato de trabajo extra en todo, que la gente no lo conoce. La gente conoce cuando va a ver la obra. Y ahí todos quieren hacer teatro y se te acercan. ¿Ah? Pero después cuando empieza la realidad, porque el teatro tiene una cosa que es muy dura, porque al ser una cosa presencial que requiere de los cuerpos, digamos, en comunión, se transforma en un proceso complejo, que no todos resisten, no todos resisten. Todo se ve muy maravilloso cuando se prenden las luces, empieza la obra, maravilloso, pero lo que hay detrás como que no hay una toma de conciencia real, ¿no? Y además si le sumamos todos estos elementos que ha planteado aquí, imagínense, o sea, cómo se va dando esta historia, ¿no? Yo diría, siempre como desde la coyuntura casi física, psíquica,
siempre el teatro ha sido un quehacer político en crisis. La crisis lo ha caracterizado siempre. Entonces siempre dicen, que los de teatro, esos son unos quejicas que se quejan de todo. Siempre, cuando empezó todo este movimiento cultural de las industrias creativas y todas esas cosas, era muy divertido, porque tú escuchabas las otras disciplinas en una sintonía y empezaban a hablar los de teatro y quedaba la escoba, porque siempre era una cosa como muy de crisis, ¿no? Todo era dramático, era terrible, ¿ya? Porque así es, tiene un sustrato de esas características. Ya, ¿qué le vamos a preguntar a Adolfo? A ver, hay algunos alumnos por aquí, reconozco, compañeros de Adolfo en el diplomado. ¿Quién quiere el micrófono? ¿Por allí? ¿No? Ya, pues no me hagan Si hablar a alguien mí. tiene algún comentario, no Un tiene que ser comentario. preguntas, no hay mucho que responder, pero si alguien quiere, a lo mejor han reflexionado algo, recordado algo, pensado algo. Bueno, primero agradecerte la presentación, muy, muy interesante. Tú planteas finalmente un proceso de reflexión respecto de hacia dónde debiera ir el teatro eh, en este contexto de crisis que estamos viendo y das un ejemplo muy interesante de cómo el teatro genera un proceso de reinvención, de análisis producto de la crisis anterior, que fue el golpe de Estado en Chile. Hoy en día, y tomando también eso que también mencionas, que es muy preocupante, que es el surgimiento de estos discursos fascistas, actualmente muy maquillados y, y con adornos, pero si tú le quitas los adornos es un discurso totalmente fascista. Para ti, ¿cuál es el camino? En ese proceso de reflexión, cuáles son las luces que has tenido de esa reinvención que debiera tener el teatro en este contexto? Sí, hola, gracias. No tengo la menor idea, obviamente, desde mi muy modesta parcelita, cuál será el camino. Lo que sí me parece que a lo que tú apuntas está ocurriendo, y es que existe una cierta masa crítica no menor que está asumiendo por lo menos el imperativo ético de que uno no puede sencillamente retomar como si solo hubiéramos apretado pausa. Y eso no es del teatro solamente, nosotros estudiantes, profesores, académicos, son tantas las disciplinas, ¿verdad?, que tenemos que hacer exactamente la misma reflexión. Si no lo hacemos, quiere decir que la vida nos pasó por al lado. O sea, la experiencia más importante tal vez de nuestro ciclo vital, que tal vez podría ser estallido y pandemia, ojalá pasen 50 años antes que no tengamos que volver a enfrentarnos a algo de esa magnitud, ¿verdad? No deberíamos permitir que nos pase por al lado. Y por lo tanto, por lo menos sentarnos o pararnos a reflexionar sobre cuál es el paso siguiente. Entonces, eso está ocurriendo mucho en este momento. Y está ocurriendo en dos niveles. eh, que a propósito de lo que todo que comentaba Margarita, de que más allá de algunas anécdotas y cosas, hay algo muy, muy profundo, muy contundente en su reflexión, que es, a veces nosotros nos habituamos siguiendo con esta idea de ver el espectáculo terminado y que es bonito, a analizar la experiencia artística solo en su contenido discursivo, por así decirlo. ¿De qué trata? ¿De qué narra? ¿Verdad? Eh, y eso es bien importante. Pero lo que yo quería enfatizar hoy, por ejemplo, es que hay condiciones de producción. Hay formas de hacer. Hay formas de hacer el teatro. Hay formas de volver a hacer películas. Hay formas de volver a escribir que son las que son también repensadas. Más allá de la ficción. ¿Se fijan? Estos sujetos en ese momento están haciendo unas obras francesas escritas décadas antes y no están realmente, y el mismo Gustavo lo dice, no estamos pensando en hablar de muchas cosas en un primer momento. Estamos pensando en cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo. Entonces, tu comentario es súper interesante porque tengo la impresión
de que muchos colegas en Chile hoy están haciéndose esa pregunta, como bueno, ¿cómo después del estallido y después de la pandemia, después de la explosión social y esta como eclosión de comunidad por una parte, y por otro lado, esta suspensión de la comunidad que ha significado la pandemia, bueno, ¿cómo volvemos a llamar compañía a algo? ¿Qué significa compañía? Algo que a lo mejor dábamos por sentado, Margarita, antes. Bueno, Sí. tengo una compañía, armamos una compañía. Bueno, ¿qué significa en Chile rotular algo como compañía después del estallido o después de la pandemia? Entonces, o por ejemplo, ¿qué significa, cómo se redistribuyen los roles jerárquicos? Toda organización productiva tiene una cierta estructura, eh, pero de posiciones móviles. Entonces, como que hay reflexiones en ese sentido que se están llevando a cabo. Por ejemplo, hay toda una ejercicios de descentramiento de la figura un poco tutelar del autor, autora, texto, logos, que está haciendo, y que no es un revival de la creación colectiva, que es otra cosa. Cuando se buscó como anular, en los años 60, 70, el happening, una serie de experiencias neovanguardistas como que anularon la autoría por un momento. Hoy no, hoy se necesitan autores y autoras desesperadamente en el teatro, pero resituándolos. Y muchos autores y autoras también como deseando resituarse en otra estructura de relaciones, que den cuenta de que la vida no nos pasó por al lado finalmente. Yo creo que ese es el gran desafío, digamos. Eso, entonces, claro, nosotros tenemos algunos maestros y maestras brillantes en Chile en este momento que yo creo que nos van a dar algunas luces de la respuesta final, como cuáles son las formas. Lo que sí que hay mucha como replantearse las preguntas. Y cierro con esto, creo que hay una ética profesional muy fuerte respecto de que no se puede seguir con el piloto automático. Y ya eso no es poco igual, o sea, yo creo que en cualquier actividad humana de vez en cuando acordarse de no seguir con el piloto automático no es poco. ¿Alguien más? Gracias. Hola, buenas tardes. Está súper concentrada en la respuesta y bueno, dar las gracias por esta tan bonita forma de empezar un ciclo nuevo en la formación universitaria después de esta pausa y sobre todo dar las gracias por este necesario espacio de volver a mirar y de esta forma tan interesante e importante para nuestro país, nuestra cultura, lo que somos, ¿no? Nuestra historia reciente y vincular esos hechos con lo que nos permite ahora mirarnos. Este cambio tan grande que hemos dado de la dictadura, todo lo que mencionabas, ¿no? Echar atrás la mente y situarlo desde de lo importante que es el teatro. Entonces tengo como dos aspectos que me gustaría pedirte si quieres comentar. La idea de resistencia, de por qué es importante resistir a través del teatro, por qué el teatro sigue cumpliendo esta función en la sensibilidad humana o pensar en el mundo, ¿no? De lo especiales que somos en nuestra condición humana, que necesitamos el teatro. Y por otra parte, me gustaría saber si tú pudieras comentar si tú observas algunos elementos culturales presentes que pudieras tú sintetizar o reunir respecto a la idea de Chile. Porque hiciste un recuento, ¿no? Respecto del teatro y de cómo recoge lo que ocurrió en la memoria reciente. Entonces, de lo que somos ahora, en ese sentido. Si hay algunos elementos del teatro que tú pienses que resisten y persisten en la actualidad, o si realmente hemos cambiado tanto como cultura que ya aquellas obras son incluso históricas, ¿no? Y ya no vamos a tener eso ya en nuestro país. Claro. Sí, muchas gracias por el comentario. Respecto de...
de la resistencia, yo explico algo que tal vez debería haber comentado en algún momento de mi conferencia. Yo no estudié con Gustavo Mesa, no estudié en teatro e imagen. Nunca trabajé con él, de hecho. Nunca me dirigió, nunca nada. Yo estudiando teatro, haciendo investigación, leyendo teatro, fui encontrando en él un referente permanente en la historia del teatro chileno. A mí me parece que es una de las figuras más fascinantes y más trascendentes de la historia del teatro en su país. Y en algún momento como que procuré acercarme a él por la admiración que le fui encontrando en su huella. Eh, y entonces lo considero un maestro sin que haya sido mi maestro. ¿Ya? Yo creo que uno construye a sus maestros, uno elige a sus maestros. Y a veces ni siquiera son de relación tan directa. Yo a él lo terminé considerando un maestro, como digo, sin que haya sido mi maestro directamente. Y claro, tuve el enorme satisfacción y orgullo y placer de que en los últimos años, antes de venir a Valdivia y iniciar esta nueva etapa, él me invitó a enseñar actuación en su escuela unos cuantos años. Entonces sí, mi relación más cercana fue ya con él como jefe, que no es lo mismo que como maestro. Digo esto porque Gustavo Mesa siempre dice que, según él, y sabe de estas cosas mucho más que yo, él dice, el teatro no va a morir porque el amor no se va a acabar. Y él con eso explica muchas cosas. Y yo le creo. Creo que hay algo verdaderamente, más allá de cualquier exageración o poetización, hay algo en el valor que implica la relación cara a cara. Creo una vez más que en el comentario que hacía Margarita, que no lo voy a elogiar porque ella no quiere, ya lo dijo al comienzo, pero sí, había una profundidad en algo muy interesante, y es que es la idea del excedente. Para que esa obra quede bonita y la gente le guste y se entusiasme con la gana de hacer teatro o de ver teatro, eh, es absolutamente desproporcionada la cantidad de tiempo, esfuerzo y energía que terminó producirla. No, hay un exceso y un desgaste, hay un trabajo vivo consumido en términos filosóficos materialistas que excede toda lógica y que solo puede ser entendido, de verdad lo digo, y no como un enamorado del teatro, como un acto de amor, como un acto de entrega. No es más que eso. Me parece que eso también como que contribuye a esa resistencia. Puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero si uno trata de analizar que uno le dedique tanto tiempo, tanto esmero, tanta meticulosidad, que todos los hombres y mujeres de teatro de este país y de América Latina le hayamos dedicado parte de nuestros presupuestos personales y familiares a financiar nuestras propias obras, que seamos los primeros que subvencionamos nuestro propio trabajo, y un trabajo cuyo sentido último siempre es otro u otra. Bueno, si eso no es amor, ¿qué es, digamos? ¿Ya? Creo yo. Entonces, parece que eso ayuda. Y lo otro que ayuda, creo verdaderamente, lo que traté de comentar al comienzo, creo que hay algo de la escala humana, de la escala interaccional, cara a cara, de la escala pequeña, que el teatro sigue siendo bastante esencial como espacio. Eso por una parte. Y único, digamos, irreductible. Cada arte tiene su mérito. Nosotros estamos en una facultad de filosofía y humanidades y aquí habemos amantes de las letras y de las artes, y cada una tiene sus propias especificidades. Esta especificidad de la relación cara a cara, del aquí y el ahora, del convivio, de que esto solo existe si tú y yo nos relacionamos, eso es esencialmente teatral. Ya habrán otras experiencias artísticas valiosísimas y humanistas que encuentran lo irreductible en otro lugar, que no es el del teatro, porque si no serían todas las artes lo mismo, ¿verdad? Entonces hay algo en esa irreductibilidad de la relación cara a cara, que es tú y yo aquí y ahora, que me parece importante. Respecto de lo otro, yo creo que hay una... no sé si Margarita a lo mejor estará de acuerdo con esto de la forma como yo lo he vivido. Yo creo que en Chile hay nuevas generaciones que, en el caso del teatro, de profesionales del teatro, nosotros estamos como eslabones un poco intermedios, eh, que hay como mucho... como que la actitud adánica
o prometeica, este no es no es su momento más fuerte. Y eso es muy bueno, creo yo. Hay una gran valorización de la tradición, del patrimonio, de la historia, de que no todo lo que se hizo antes, estoy hablando de las artes, de las humanidades, porque no sé si a nivel societal y cultural eso sea dominante. No todo lo que se hizo antes no sirve para nada y está superado y está malo. Se relee, se retrabaja, se reelabora. Eso a propósito de lo que tú decías de esas constantes. Entonces yo creo que hay como que hay mucha energía puesta como en releernos. O sea, para quienes son tal vez un poquito más entendidas en teatro, que ocurra el estallido social. ¿Cómo no pensar inmediatamente en Los invasores de Egon Wolf? ¿Verdad? ¿Y cómo no volver a leer Los invasores de Egon Wolf para pensar el presente que es el estallido social? Pero no para decir, ya Egon Wolf lo había dicho todo, lo había explicado todo. No, 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 para nada. Pero hay una historia que siempre es más larga que uno. Siempre hay una silla vacía, porque siempre hubo una escena anterior. Siempre hubo una escena anterior. Los artistas no crecemos por generación espontánea y eso es maravilloso. Siempre hubo un maestro y una maestra que nos dedicó algún tiempo, que nos dio una posibilidad, que nos abrió una puerta, que nos dijo, tú cabra chica, ven para acá, y te puso en el montaje y cambió tu vida. Y uno sigue para adelante siempre con esa herencia. Entonces yo creo que hay algo de eso, como de mucha conciencia de construir esa tradición, ese patrimonio, esos clásicos. De que Juan, Marco Antonio, Gustavo, Egon, la Isidora y tantos otros van ahí con nosotros, venían un pasito antes y después como que se mueven para el lado y siguen desde una situación un poco espectral acompañándonos y vamos como siendo más a través del tiempo, más que simplemente borrándonos y reemplazándonos. Eso. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. La verdad es que podríamos estar conversando todo el día, porque hay muchas cosas que van quedando, se van abriendo, ¿no? Pero nada, estamos terminando el año, pero estamos como empezando la pospandemia, entonces es de esperar. Eh, un agradecimiento a todos y a todas las que están acá, a todas las personas, a los técnicos, y esto que sea una promesa, ¿no, Adolfo, de volver a encontrarnos, ojalá en la escena. Gracias, muchas gracias.